De nuevo nos encontramos en Palabras para una vida abundante, un programa que se ha convertido en una bendición para la iglesia y para todos los amigos que se acercan a escuchar. Hoy quiero hablarles del servicio a Dios sin plataforma y quiero motivarles a vivir una de las experiencias más grandiosas de la existencia humana, es la de servir, y en especial la de servir a Dios. Porque Dios está buscando personas dispuestas para Él usarlas en el beneficio de la salvación de otros. De manera que es bueno preguntarnos de entrada, ¿cuál es la disposición que tengo y la motivación para servir en este mundo? Y en especial en este territorio maravilloso que es la iglesia. Porque para servir solo necesitamos la disposición, esa vocación de donarnos, que no necesita nombramiento, no necesita títulos ni plataforma. Es bueno tener en cuenta que la dignidad del servicio no está en el caché del puesto, sino en la motivación de ser útil, porque servir es un honor implícito en nuestra existencia, de manera que el servicio no es para que nos reconozcan, nos agradezcan o nos premien. El que entiende su existencia de una manera válida, no busca plataforma, no busca caché, porque ya el servicio es un premio en sí mismo. Servir con la motivación correcta hace que el servicio se vuelva incondicional y que no sea una carga pesada de llevar. Les voy a contar la experiencia de una de las familias de Israel. Es la familia de Coré, de la tribu de Leví, del pueblo en el Antiguo Testamento. Según Éxodo 6, el versículo 16 al 21, nos deja ver que Coré era el bisnieto de Leví. Y aunque era parte de la tribu de Leví, no eran sacerdotes, sino que se ocupaban de la puerta, eran los guardas del tabernáculo. Parece que eso no les gustó mucho. Y durante el trayecto por el desierto hacia la tierra prometida, Coré convenció a otros que se amotinaran contra el liderazgo de Moisés y Aarón, dejando ver que no estaban satisfechos con servir y querían quedarse con el sacerdocio de Aarón. Y Moisés los enfrenta con unas sabias palabras que se encuentran en el libro de Números, capítulo 16, el versículo 9 y 10, que dice así: «Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo». Y les pregunta, ¿procuráis también el sacerdocio? Es como decirles, enfrentarlo y decirles, ¿no han descubierto el honor de estar cerca de Dios para servirle y están buscando como el orgullo y el honor del prestigio de un título? Se ve que Coré quería tener funciones sacerdotales, por eso formó el sindicato de celadores, porteros y porteros del tabernáculo, dejando ver que no había entendido el valor de servir. Quería competir con títulos y puestos de prestigio. Esa anarquía solo trajo consecuencias trágicas. Los rebeldes y orgullosos que querían hacer lo que bien les parecía, sin someterse a la voluntad de Dios, esos que querían ofrecer incienso como el sacerdote, sin ser autorizados, perecieron, y sus incensarios fueron fundidos y convertidos en una plancha para cubrir el altar, para que sus descendientes recordaran que es necesario una actitud humilde y mansa. Muchos años después, cuando se reorganizaban las funciones en el templo y se restablecían los cargos para el servicio, los coreitas, o sea, los descendientes de Coré, fueron reasignados a las labores de porteros, según primer libro de Crónicas 9:19. Los coreitas
parece que entendieron bien la lección. Estar en el templo y servir a Dios es lo mejor que les pudo pasar, de manera que ya disfrutaban y anhelaban ser los porteros, porque así siempre estarían en el templo y eso les representaba estar cerca de Dios. La experiencia de la historia de su padre Coré les enseñó a servir a Dios sin buscar plataformas. Y el Salmo 84 fue escrito para los hijos de Coré, o muy probablemente fue compuesto por ellos. Allí ya los vemos felices en su servicio a Dios en las puertas del templo. Les quería hacer o dejar un reto a todos los que me escuchan. Aprendámonos de memoria este salmo. Vamos a profundizar en él y nos daremos cuenta que el servicio siempre nos tendrá cerca de Dios. Vamos a leer de una manera cuidadosa, detenidamente, este salmo, número 84. Dice así: «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo». Ya no se sienten desprestigiados, sienten que el servicio es amable y que es anhelado, y que estar allí es estar en la presencia de Dios. El verso 3 dice: «Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío». Esta es una forma poética muy hermosa de dejarnos ver que si los pajaritos pueden tener sus nidos en los techos del tabernáculo del templo, esto indica que todos podemos estar allí. Es un espacio para el servicio en general para todos. El versículo 4 y 5 dice: «Bienaventurados los que habitan en tu casa», dice, «porque perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti tus fuerzas y en cuyo corazón están sus caminos». Es como decir, dichoso habitar en esta oportunidad de servir, porque en Dios siempre encontrarán sus fuerzas. El servicio, o mejor, las fuerzas para el servicio a Dios no se encuentran en la calidad del título, sino en la presencia del Señor, en la comunión verdadera con el Señor. Para todos los hermanos que me escuchan, para los pastores, por ejemplo, los que son trasladados a lugares donde no saben con qué se van a encontrar, quiero decirles lo del versículo 6. Dice: «Atravesando el valle de lágrimas, los cambia en fuente, cuando la lluvia llena sus estanques». Mis hermanos, cuando se sirve en la presencia de Dios sin interés de plataforma, aún el valle de lágrimas se transformará en manantial, y ustedes todos permanecerán llenos sus estanques de la bendición y la gracia de Dios. Dice el verso 7: «Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión». Qué interesante. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Es un consuelo maravilloso de saber que en la comunión con Dios lo tenemos todo. Y el versículo 10 al 12 recalca el entusiasmo de aquel que descubrió el valor de servir. Dice: «Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en él o que le sirve a él». Definitivamente se recalca con mucha vehemencia cómo se aprendió la lección del servicio. Que mejor, en nuestras palabras actuales,
es entender que es mejor ir al culto que quedarse en la casa. Es mejor ir al culto y a la iglesia que el estudio. Es mejor ir a la iglesia que el trabajo. Es mejor ir a la iglesia que dedicarnos a la diversión de nuestra familia. Prefiero servir a Dios, no importa que sea de un bajo perfil, porque el servicio a Dios es el sol que nos alumbra. En el servicio a Dios tenemos el escudo que nos protege. En el servicio a Dios, como dice el texto, es mi mejor bien. El mejor bien estar allí en la presencia de Dios. Mis hermanos y amigos, ¿qué esperamos? Lo nuestro es servir a la humanidad. La humanidad prospera en los que le sirven. La iglesia se desarrolla en los que sirven y en los que no necesitan plataforma para hacerlo. El pecado de la humanidad es que la gente busca honores, prestigio, y para eso usa a las personas. No les sirve a nadie, antes se sirven de ellos y los usan para sus intereses. Ese es un freno de mano en el desarrollo justo de nuestra sociedad. Lo mismo pasa en la iglesia. Tenemos gente con un gran potencial, pero incapaces de ser útiles. Todos esperando ser servidos, muy pocos se ponen el overol para hacer el trabajo de campo e ir a buscar a las personas con el propósito de salvarlas. Quiero recalcarles que servir a Dios, bajándonos del nivel de grandeza, bajándonos al nivel de las personas que están necesitadas de salvación, es un honor y es el honor más grande del mundo. Como dice el dicho, eso no tiene presa mala. Puede ser que tengamos momentos difíciles, circunstancias complicadas, pero en el servicio a Dios terminamos siempre felices y agradecidos con el Señor. Y para esto de servir a Dios no hay exclusividad. El servicio está al alcance de todos y está para todos. Nuestro servicio salva vidas, es nuestra fe en Dios que ayuda a conservar la vida de los que están a punto de perecer. Recuerden el caso de Moisés. Me llama mucho la atención porque dice que Moisés, siendo un niño, fue escondido por la fe. Obvio, entendemos que no es la fe de Moisés en ese momento, es la fe de sus padres. Dice Hebreos capítulo 11, el versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe de sus padres, este niño fue conservado para el servicio a Dios y al crecer, el hombre se convirtió en un siervo de Dios que no necesitó plataforma. Esa plataforma, por ejemplo, la que él tenía de haber sido criado en Egipto, sino que se dedicó a sostener su vida como viendo al invisible. Les leo esos textos, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Yo creo que esta es una enseñanza muy clara para aquel que quiere solo prestigios y grandeza y fama para decir: ahí sí puedo servir. Así que, mis hermanos, no más estancamiento. Cuando nos paralizamos somos un estorbo. Mejor entonces vamos a servir, vamos a buscar exponernos a Dios para el espacio de la salvación de otros, porque de esa forma Dios nos utiliza. La Biblia deja ver que Jesús en una ocasión sanó a un paralítico por la fe de sus amigos, y esto es bien interesante, ¿no? Otros hicieron el trabajo por él mientras él no podía hacerlo. Y yo creo que en todos pasa eso. Muchos han orado por nosotros, muchos nos han servido, muchos nos han dado la mano para poder ir encontrando la salvación. De manera que hoy nos resta a nosotros creerle a Dios,
y ponernos en este plan de dar la mano por otro. Dice el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, en el versículo 2 al 5, les leo y dice así. Evangelio de Marcos, capítulo 2, del 2 dice: inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Esto impresionó a Jesús, que respondió así. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Mis hermanos, qué valioso que Dios pueda ver en nosotros esa fe y ese servicio. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Por esa fe y esa disposición de servir y de servir a Dios, se pueden salvar muchas personas. Hoy tenemos una iglesia maravillosa que nos acompaña, pero tenemos un déficit y es el servicio. Por eso hoy los motivo y les digo que usted puede, y si tiene alguna duda, busque ayuda, pero acérquese a la iglesia, déjese respaldar. Si usted ya está sirviendo, siga haciéndolo, acompañe a otro, acompáñese del que está sirviendo para aprender, o acompañe a otro para que aprenda a servir. Pero por favor no se quede quieto, porque eso va a ser la muerte espiritual de su vida, y ese va a ser el sinsentido existencial de su condición humana. Por último, les quiero dejar una de mis convicciones, y es que yo pienso que no le pido a Dios oro, ni prestigio, ni plataforma. Pido la oportunidad de ser útil hasta el último segundo de mi existencia en esta tierra, porque servir ya no es un hacer, sino una forma de vida que llevamos a todo lo que hacemos. Con esta reflexión quiero invitarles a orar y a comprometernos al servicio. Sin más palabras, hay que dar el primer paso y comprometernos. Oremos. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias. Gracias por la bendición que nos das, Señor, de tener un espacio maravilloso como la iglesia que nos potencializa y nos permite convertirnos en personas útiles. Quiero decirle, Señor, que aquí estoy, me comprometo a servirte, a hacer algo más. Voy a empezar a mirar cómo puedo acercar a otra persona a la iglesia, cómo puedo darle la mano a otra persona así como muchos me la han dado a mí. Señor, cuente conmigo. Señor, úsanos para la gloria tuya, para el servicio y la salvación de otras personas. Haz de nuestra comunidad un pueblo lleno de gente servicial, llena de gente útil para los propósitos tuyos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.